Muy bien. Entonces, ¿por qué razón voy tomando el libro de texto? Fíjense ustedes que ahorita pues vamos a tomar análisis estructural de Hibbeler en su octava edición. Como les comentaba, pues vamos a ir tomando los dos libros, el que está en inglés así como el que está en español. Una breve introducción, en realidad a estas alturas ustedes pues ya dominan mucho de todo esto, ya lo he visto en otros cursos. Y el enfoque que obviamente pues, nosotros le vamos a dar está pensado en que ustedes se preparen para los cursos ya más avanzados. Me refiero a los de diseño estructural, para pues, el cual nos prepararía entonces este tipo de cursos. Entonces, por ejemplo, vemos en esta ocasión ahí está, el contenido del curso, ¿sí? Del libro de texto, perdonen ustedes. Vamos a ver por acá. Muy bien. Eh, en realidad, una pequeña, eh, ¿cómo se llama? Introducción a los primeros capítulos, ¿sí? Porque estos, pues en realidad, yo me atrevo a decirles que del 1 al 4 es mucho de lo que ustedes ya vieron en resistencia a materiales, es decir, tipos de cargas, eso pues es bastante común, ¿sí? Análisis de estructuras estáticamente determinadas o perdón, análisis de armaduras estáticamente determinadas o cargas internas desarrolladas en elementos estructurales. Esto es, pues, obviamente la obtención o los resultados de estos primeros tres capítulos para determinar algunos esfuerzos que estén ocurriendo a nivel interno de las piezas, ¿verdad? Pero donde nosotros vamos a empezar a enfocar más es especialmente a partir de, sí, capítulo 7, análisis aproximado de estructuras estáticamente indeterminadas. Y especialmente en estos capítulos, que sería el 10, 11, 12, 14, 16 y 15, es sobre todo en los cuales nosotros nos vamos a ir enfocando. ¿Por qué razón me gusta compartir este libro de texto? Pues para empezar lo tienen ustedes aquí a la mano. Muy bien. Seguramente acá en clase pues vamos viendo temas de conceptos, la teoría, poco en realidad, pero especialmente yo resolver los problemas junto con ustedes para que ustedes puedan ir viendo el paso a paso, ¿verdad? Entonces el día de hoy de manera introductoria pues solo vemos como les digo, los primeros 4 capítulos de pasada en realidad, no es algo tan que se vea a profundidad porque ustedes ya conocen bastante. Sería perder tiempo en forma de verlo en realidad. Entonces, eh, no disponemos de tanto tiempo, relativamente poco, un mes aproximadamente, para poder abarcar el contenido de un libro de texto es bastante, ¿verdad? Y es mejor como les digo, por diferentes herramientas que encontramos. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué tipos de carga nosotros podemos ir teniendo a nivel de estructuras? Pues aquellas cargas que nosotros vayamos a poder aplicar a las diferentes piezas, como por ejemplo vigas. Vigas que pueden estar simplemente apoyadas, vigas en voladizo, vigas con extremos empotrados o vigas continuas, ¿sí? Entonces por aquí pues se va generando un efecto en el cual las reacciones pueden jugar un papel importante en el comportamiento de la viga. Y les puedo adelantar que de hecho así como con los compañeros del curso de puentes. Cabalmente esta parte es algo de lo que nosotros vamos aplicando para el curso de puentes como tal, ¿verdad? Entonces, tiene mucha aplicación, por supuesto. Haciendo un pequeño recordatorio y desempolvando por ahí los diferentes efectos sobre los cuales pues, van actuando eh, ¿cómo se llama esto? Los esfuerzos, imaginemos que vamos a tomar un perfil W, un perfil I, digamos, de metal, ¿verdad? Pues obviamente este tiene un alma, tiene dos patines, ¿sí? Y si nosotros hablamos de que va a ser una viga simplemente apoyada, hablemos de esta viga, una viga simplemente apoyada, pues obviamente esta no produce, estamos. Si nosotros tenemos esta viga e imaginemos que se le va a aplicar una carga uniformemente distribuida, ¿sí?
sobre toda esta línea en color verde. Ustedes hay un poquito de retraso aquí con el internet. Ahí estamos, muy bien. Si en algún caso me pierden, por favor, o me dejan de escuchar, les agradeceré puedan comentarlo en el grupo de WhatsApp o activar su micrófono sin problema, ¿sí? Bueno, entonces, si esta es una carga distribuida sobre una viga y nosotros aquí tratamos de trazar un eje neutral, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta viga? Pues, obviamente, sabemos nosotros que se va a producir una flexión, ¿sí? Pues, es una forma un poco más uniforme que mi línea un poco no uniforme, pero pues sabemos que produce un momento máximo generalmente a L medios, ¿sí? Eso es bastante fácil de notar. Hablamos de cursos de estática, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo marco o me quedo con la parte que ahora les estoy subrayando en color amarillo, permítanme, esta línea está un poco gruesa. Bien. Si yo me quedo con la parte que está resaltada en amarillo, es decir, la parte que está hacia arriba del eje neutro, pues claramente yo sé que en esta viga sometida a una flexión, yo en la parte superior tengo una compresión. Mientras que en la parte de abajo yo voy a tener, digamos aquí donde tengo subrayado en color naranja, una compresión. ¿Sí? Eso es fácil de notar. Perdón, en la parte naranja yo voy a tener entonces una tensión. ¿Sí? Si me quedo con ese concepto a nivel de esfuerzos, en esta imagen, pues ¿qué va a ocurrir? Que yo haciendo un corte en mi sección transversal voy a tener en la parte superior todos aquellos esfuerzos en los cuales la compresión está actuando, es decir, que las fuerzas internas tratan de comprimir. Por eso es de que aparece una flecha hacia la sección transversal. Y saliendo de la sección transversal, yo tengo una flecha que está tensando ese patín, ¿verdad? Y obviamente, pues, para el equilibrio de las fuerzas, yo tengo una cortante. Esa cortante se puede traducir, ahora en el caso aquí a la izquierda, y aquí aparece mi cortante junto con el momento flector, que es el que va a responder al equilibrio de estas dos fuerzas aplicadas, pero a través o separadas de un brazo, un espaciamiento desde el eje neutro. ¿Sí? Cada uno de estos flanges que aparecen aquí, que son los patines, tienen un centroide, que es por aproximadamente donde está el cursor. Pues donde está el cursor, yo lo que tengo es una separación, ¿sí? Vamos a ver por acá. Desde este punto, yo tengo una separación. Si este es mi eje neutro, está ubicado por acá. Si este es mi centroide de ese flange, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que yo llego a tener cierta separación desde el eje neutro. Si es que este es el eje neutro, aproximadamente, aquí tengo una distancia D, por ejemplo. Pues esa distancia D es el brazo. Y cualquier fuerza multiplicada por una distancia D, es decir, desde el centroide este que tenemos por acá, me va a producir entonces esto que se le conoce como momento flector. Entonces, si está ocurriendo este momento en mis piezas, pues lo que está tratando de oponerse o resistiendo efectivamente esos esfuerzos van a ser entonces las capacidades elásticas o plásticas del material. Y así como puede ocurrir para vigas, lo tenemos también para columnas, ¿no? Generalmente las vigas, los esfuerzos que predominan son fricción, torsión, cortante, ¿sí? Generalmente en vigas. Ya enfocándonos un poco más en lo que vamos a ver más adelante, que sería entonces el diseño estructural. Y si hablamos de columnas, lo que vamos a tener generalmente son cargas axiales, es decir, que están dirigidas o ubicadas en el eje longitudinal de la pieza, como estas dos flechas que tenemos en el recuadro. Y cuando ya se someten fuerzas laterales, pues la columna trata de deflectar, es decir, que trata de también va a recibir unos esfuerzos de flexión, entonces eso ya se vuelve una flexión compresión, ¿verdad? Y ya cuando empezamos a ver sistemas más complejos como armaduras, pues esto también empieza a tener algún tipo de fuerza eh, donde predominan los esfuerzos básicos que ya conocemos, pero pues, bueno, ya trasladándose hacia los diferentes tipos de que sí debemos de tener bastante claro para nuestro curso los diferentes tipos de apoyo. Por ejemplo, vemos eso, aquí importante. Aquí hay un pequeño marco, ¿sí?
Ese es un ejemplo de un marco de acero que soporta un riel, para una grúa. Este, para el análisis de este marco, se puede asumir que está conectado a través de nodos rígidos en la parte superior, ¿sí? Y está simplemente apoyado o articulado aquí en las bases, ¿sí? Eso también lo vamos a poder ver aquí en la versión en español. Ahí está, se muestra un ejemplo de marco que se utiliza para sostener el riel de una grúa y se está asumiendo de que el marco está unido rígidamente en las puntas superiores, es decir, aquí en los nodos, y articulado en los apoyos. Es decir, que si nosotros esto lo trasladamos a uniones o definición de restricción aquí de rotación o desplazamiento, tenemos que encontrar también cómo va sucediendo el equilibrio. Es decir, que yo acá podría tener uniones rígidas y articuladas. Estas lo que permiten generalmente son desplazamientos más con mayor libertad. Aquí tenemos nosotros una mayor posibilidad de que si esta viga aquí está fija, la deformación de esta viga aquí se va a mantener y luego puede esta deformar, ¿sí? De tal manera que aquí donde aparece el desplazamiento tipo pin, ¿sí? Podemos nosotros llegar a conformar este nudo, ¿sí? Originalmente está acá, puede llegar a desplazar de tal manera que las piezas que llegan a tener puntos en los cuales no tenemos algún tipo de rizoma son más flexibles al desplazamiento. Mientras que cada vez que nosotros tengamos una unión rígida, la apertura, acá el ángulo que se forma entre, digamos, teta y el ángulo beta, pues, eh, respectivamente, va a variar. Claramente, mientras tenemos un nodo rígido, eso opone mucha mayor resistencia a desplazamientos y a rotaciones, ¿sí? Que son grados de libertad que nosotros podemos tener. Grados de libertad son las formas en las que pueden desplazar los nodos, ¿sí? Grados de libertad. Eso también para que ya lo vayamos memorizando, ¿sí? Muy bien, entonces, cargas que nosotros vamos a tener de referencia, tenemos ASCE, por supuesto. Ya cuando nos enfocamos en el diseño estructural, ASCE juega un papel importante en la definición de cargas vivas y criterios para cargas laterales, entrelazamiento, sismo, eh, lineamientos para cargas vivas, como les mencionaba. Y pues obviamente las cargas muertas, esas sí o sí las manda el peso de la estructura, lo que va a estar sobre la estructura de forma permanente también, ¿sí? Hablemos de que el peso muerto o la carga muerta de un edificio puede ser una losa, pero la sobrecarga que va a estar de manera permanente ahí puede ser un piso, por ejemplo. Entonces con esto nosotros llegamos a tener esos diferentes parámetros que de alguna manera tenemos que ir integrando en estas cargas, que de alguna manera esas son las cargas que nosotros, así como esa viga que veíamos al inicio, esa de uniformemente distribuida es directamente una carga que nace de todo el peso que llega a caer sobre una viga, por ejemplo. ¿Sí? Algunos criterios ACI, así como ISC y ASHTO, esto lo aplicaría para puentes, ISC para hacer y ACI para concreto, que a lo mejor pueden llegar a aplicar. Y por ejemplo acá nosotros podemos observar que vamos teniendo tanto en libras sobre pie cúbico, así como en kilonewton sobre metro cúbico, las cargas para concreto, para arcillas, para arenas, para mampostería. Permítanme, aquí también la podemos consultar en la página. Vamos a ver, 31. Ahí está. Tenemos aquí las densidades. Estas densidades, pues obviamente, si el material ocupa un volumen y está bajo efecto de la gravedad, claramente podemos obtener un peso, que se obtendría de multiplicar el volumen por la densidad, ¿sí? O si queremos una carga distribuida, pues la densidad por el área que ocupe, eso nos va a dar una carga lineal, ¿sí? Entonces ahí podemos ir utilizando esas diferentes variaciones. Cargas muertas, por ejemplo, para ladrillos, para muros, ¿sí? Etcétera, etcétera. Aquí podemos ir teniendo una referencia bastante exacta. Bien. Y aquí pues hay un ejemplo rápido de cómo hacer una integración. Esto estoy seguro que ya pues lo dominan ustedes al 100%. Una pequeña eh,
Perdón, no me recordaba. Aquí les he cargado la versión que tiene unos apuntes de otras clases, pero bueno, no pasa nada ahí con ello, ¿sí? Eh, es que a veces esto también lo voy dando en la tablet, que es así como vamos a ir respondiendo también o bien resolviendo los problemas, ¿sí? Entonces no pasa nada, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una separación o la integración. Ah, mira, pero aquí falta, perdónenme, aquí me estoy pasando un poquito. Ahí está. ¿Cómo hacer una integración sencilla? Pues obviamente si tenemos un muro, entiendas el área Shura de acá, y esta está separada, eh, pues tiene un ancho, una franja de losa de 6 pies, esta pues le genera también un aporte. Eso es el rectángulo que vemos aquí en el asurado en color verde. En verde nosotros tenemos un área que está multiplicando por la densidad del concreto. Entonces, si nosotros tenemos 4 pulgadas, sabemos que cada 12 pulgadas forman un pie, por lo tanto 4 pulgadas equivalen a un tercio de un pie. De tal manera que un tercio por los 6 pies que nosotros tenemos, pues equivale a 2 pies cuadrados. Esos 2 pies cuadrados por 108 libras pie, ¿de dónde obtenemos esas 108 libras pie? Pues es básicamente la integración del muro, ¿sí? De la densidad, perdón, aquí de la losa, que es la densidad que tenemos aquí en las tablas anteriormente, y con esto podemos integrar la carga que se va aplicando por proveniente de la losa. Aparte, vamos a tener, a partir de una densidad de un muro, que pues, en este caso tiene una densidad de 5 libras sobre pie cúbico, multiplicado por 8 pies de alto, por un pie de ancho, pues obviamente nos genera 8 por 1, 8 pies cuadrados, 8 por 105 libras sobre pie cúbico, nos produce 840 libras pie, ¿verdad? Entonces, nosotros acá vamos integrando cada una de esas cargas que pueda ir sumándole a esas cargas muertas que de alguna manera va a ir subiendo vigas y columnas o sistemas de marcos a mayores cargas, ¿sí? Bueno, y aquí la última vez que di este curso estábamos ya en la versión 16. Ahorita ASC ya se ha actualizado a la versión 22 que se publicó este año para que estemos actualizados ahí con las últimas. Y eso sería en cuanto a cargas. No vamos a indagar mucho por acá. Aquí voy a utilizar estas dos, aquí sí voy a utilizar los libros de texto, porque yo lo que hice en esta ocasión fue, permítanme, solo quiero ver si puedo, por acá. Sí, tendría que pasarlo aquí bueno, no pasa nada. Vamos a aprovechar aquí los apuntes realizados con anterior. Muy bien, teníamos acá, ahora pues ya tenemos la idea de cómo van las áreas tributarias. Aquí tenemos un edificio de oficinas de 2 pisos. Esta es una distribución tentativa de columnas que están separadas a 22 pies en sentido vertical, o Y sentido X, u horizontal. ¿Sí? Entonces acá nosotros tomamos, y esto es algo bastante común, entonces, esto pasa muy frecuente. Para diseñar una columna, se puede llegar a producir una distribución acá de todo el área y precisamente para eso fue que había trazado aquí. Imagínense que tenemos tres ejes, el eje A, el eje B y el eje C. ¿Sí? Pues acá nosotros vamos teniendo pues, separación a ejes uniforme y los ejes horizontales son 2, 3. Pues obviamente estos lo que hacen es de que si es uno de los que está trabajando en dos direcciones la otra, cada columna de estas que están aquí remarcadas en color azul, pues van a recibir entonces un aporte. El aporte, que es la separación de los ejes, perdón, en este caso dividido 2, ¿sí? Entonces, si esta longitud entre B de 22 pies dividido a 2 nos da 11 pies, pues le va a aportar esta franja a estas columnas del centro, así como también el otro lado. De tal manera que acá toda esta franja le aporta a las columnas intermedias. Pero ve, es esta intersección de los dos rectángulos que ven ustedes en pantalla ahorita, generan que la más crítica sea aquí donde se intersectan las dos áreas rectangulares. Y para esta columna, nosotros digamos que sería la que está ubicada en B2, que pues sería esta que tenemos acá marcada en la solución hecha a lápiz. Podemos encontrar que, pues, obviamente, aportan 11 pies de un lado, 11 pies del lado derecho.
11 pies para arriba y 11 pies para abajo. Entonces, si nosotros multiplicamos esos 22 pies por estos 22 pies, obtenemos que 484 pies cuadrados es el área que va a tener de aplicación esta columna como tal. Si el peso de esta losa, como muy bien nos dicen acá, el peso de la losa como tal es de 20 libras sobre el pie cuadrado, nosotros podemos, vamos a ver aquí, vamos a ver si se puede eliminar esto. Bueno, si en algún caso nosotros deseamos integrar pues, esas cargas, pues ya teniendo el área y el peso distribuido en esta ocasión, vamos a determinar que son 9.680 libras las que llegan a aplicarse sobre esta columna. Y digamos que si lo vamos a diseñar a una compresión pura, pues vamos siguiendo el paso a paso que nos va indicando el libro, perdón, de tal manera que pues logramos encontrar una carga sobre esa columna. Y esas son las cargas que nosotros necesitamos para poder ir diseñando las columnas como tal. Aquí pues nos vamos a saltar un poquito el tema del viento. Es una muy buena consideración que ustedes lo puedan ir revisando. Aquí tienen una aplicación de viento en planta y en elevación. Eso aplica sobre todo para este tipo de estructuras tan largas o tan altas que están sometidas a un terraplén o a un área que no tiene obstáculos, de tal manera que pues, el viento sea bastante impactante en esos puntos. ¿Sí? Entonces aquí hay aplicación de viento según los criterios ASC, estos ahorita pues solo mencionarles, así como coeficientes sísmicos, ¿sí? Aquí está, cargas sísmicas, ¿sí? Más que con que sepan ustedes que existen, pues estamos bien. Y esto pues obviamente nos va a llevar, después de haber determinado cómo se comportan las cargas, vamos a poder llegar a un diseño estructural. Ese es el objetivo de que estamos acá, ¿verdad? Vamos avanzando. Aquí tienen en el capítulo 1 pues algunos ejemplos bastante rápidos, bastante prácticos. Y nosotros pues ya entramos a el capítulo 2. Hoy el plan es revisar el 2 y el 3. Es bastante sencillo, perdonen que es bastante conceptual, pero así es como nos toca al inicio. El capítulo 2 como, definir como análisis de estructuras estáticamente determinadas se basa a partir de que nosotros podríamos llegar a tener. Aquí está, muy bien. Estructuras idealizadas, ¿sí? Si nosotros tenemos estructuras idealizadas, así como este puente, bueno, este es un puente continuo, ¿sí? Pero aquí se logra ver bien la pila central como tiene un par de voladizos y estos pues reciben el resto del tablero, ¿sí? Eh, Esto generalmente produce unas pequeñas rótulas o rollers aquí en los puntos de apoyo que más o menos son como estos, ¿sí? El roller supporter, ¿sí? Que básicamente lo que hace es anular y eliminar por completo los momentos, ¿sí? Pero las rotaciones es algo que hay que controlar en estos puntos. De manera muy práctica, esto se puede realizar también en estructuras de acero, por ejemplo, estructuras tipo pineadas, ¿verdad? Pin supported. Básicamente son las conexiones en acero conocidas como una cortante, porque de hecho solo cortantes se encargan de transmitir, son bastante explícitos ahí en estructuras de acero. Y pues ya si nosotros queremos inducir a un momento flector en una columna a través de una viga, ¿por qué les digo inducir? Porque por lo menos en acero uno puede decidir mucho más fácil, ¿verdad? Si uno quiere trasladarle a sus marcos un momento flector o solo cortante o los dos o torsión o liberar de torsión, simplemente con variar disposición de tornillos de anclaje, agujeros y disposición de agujeros, ¿verdad? En concreto también se puede, solo que como generalmente se funden monolíticamente, a menos de que tengamos un detalle como estos donde literalmente se deja fundir una parte y luego se coloca una separación y luego se vuelve a fundir, en este caso sería la viga, ahí sí se genera una articulación pues bastante, ¿qué les diría yo? Bastante notoria, ¿verdad? Y hay que hacer un arreglo ahí con la distribución de acero de refuerzo, que es un poquito complicado de conseguir, hay que tener mucho control de calidad, ¿verdad? Matemáticamente hablando, que son los apoyos que vamos a ir viendo,
más adelante podemos llegar a tener eh, apoyos del tipo articulado o elementos conectados de manera articulada. ¿Sí? Así como en esta ocasión, generalmente los libros de texto de análisis denotan una espiral o un caracol, indicando la rigidez de esa unión. ¿Sí? Eh, pero esto también se puede trasladar a la unión viga-columna, ¿sí? Que sería este spring o pues, resorte, ¿sí? Que produce una oposición al desplazamiento y especialmente a la rotación. Vigas empotradas, eso pues, es bastante notorio. Y nodos pues, que ya están conectados de manera que no están permitiendo algún tipo de desplazamiento, de rotación sobre el Muy bien. Hay que entender que los problemas que vamos a ir resolviendo, a pesar de que demuestren una viga, así como la que aparece ahí en el primer esquema, en el inciso A, un poquito más elaborada, es decir, con algún perfil, algún tipo de conexión, dimensiones, escala, etcétera. Pero nosotros siempre nos vamos a ubicar en modelos idealizados, vigas idealizadas o piezas esquemáticas, que es como un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ustedes, donde nosotros borramos o quitamos toda aquella demás información que no nos sirve y solamente trabajamos con dimensiones, inercia, rigidez, elasticidad y longitudes. Solo lo necesitamos. Muy bien. ¿Y cómo es ese tipo de ejemplos? Sobre todo para puentes, pues para puentes podemos tener apoyos tipo roller. Estos tipos roller son literalmente un cilindro como tal de metal, ¿sí? Que no se aplasta, simplemente desplazan en sentido longitudinal. Complicado para controlarlo, ¿verdad? Aquí tenemos de igual manera una unión entre puentes metálicos, pero que esta unión muy particular permite que las vigas de acero se puedan expandir o contraer. Entonces, esto lo que produce es la libertad de ese movimiento en ese sentido. ¿Sí? O así como también algunos apoyos que van a ser de los básicos y sencillos. En algunos tipos de puentes, a pesar de que sea una viga continua, y eso es algo que también tenemos que ver ya en un momento, porque eso de que sea una viga continua o estáticamente determinada y estáticamente indeterminada, también nos va a relacionar la cantidad de ecuaciones y soluciones que tenemos para resolver, ¿verdad? Eh, pero en esta ocasión nosotros tenemos acá eh, pues un puente que claramente sí tiene una reacción por el tema de ese tipo de apoyo y cómo está ubicado, en el cual simplemente genera una reacción vertical, no produce reacciones horizontales, porque es eh, puede considerarse como un roller, o si está conectado a través de algún pasado, también genera fuerzas horizontales. ¿Sí? Bueno, y para verlo un poquito más sencillo, y también por eso es de que les muestro mejor el libro en inglés, aquí está un poquito más fácil de ver dependiendo del tipo de conexión, a través de alguna forma o figura idealizada, un tanto más idealizada, cuál sería la forma del símbolo y cómo es su reacción. Esto es importante para que lo puedan ver, por favor. Muy bien. Entonces aquí pues vamos viendo también cómo idealizar estructuras, cómo es que vamos a trabajar, así como esta losa, por ejemplo, que tenemos ante una distribución de carga, ¿sí? Una carga distribuida, miren que aquí son 100 libras sobre pie cuadrado, podemos obtener, miren aquí hay una viga al centro, no sé si ya la habían notado, pero hay una pequeña viguita aquí al centro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas ocasiones? Pues esa viga que finalmente son las que llegan a someterse a mayor carga o área tributaria, pues obviamente, así como lo vemos acá, vean ustedes aquí hay una planta entre el punto, a ver, entre el punto A y el punto B, el A lo tenemos de este lado, aquí está el punto B. Aquí tenemos el punto C y el punto D, que serían esto básicamente, el inicio de esta viga y el final. Y pues obviamente estos aquí lo que hacen es de que si conectamos a través de esta misma viga, que llamémosle C, va a tener a su lado izquierdo la mitad de la luz y a su lado derecho la otra mitad de la luz. Entonces ya sumadas estas dos producen un área, así como la que tenemos acá, que básicamente esta luz. Esa área lo que hace es
mostrar, conseguimos el primer ejemplo, qué tanto va a estar, eh, qué tan expuesto va, alguna pieza va a tener algún área que pueda inducir a que ocurran esfuerzos internos sobre ella, ¿verdad? Que idealizadamente se puede graficar de esta forma, ¿sí? A nivel digamos que esta viga, hablemos de la viga MAE, sería esta, miren, entre E, entre C y entre A, tenemos la viga AE, ¿sí? Que sería básicamente esta, A, y aquí está la E. Entonces, esta viga que aquí no se puede apreciar por la imagen, pues básicamente hay que notar también que la distribución de elementos acá es, primero, una losa recibe una carga distribuida. Luego la carga distribuida se transmite a las vigas. De tal forma que la viga que está entre el punto E y el punto A solamente va a tener tres reacciones. Y ella ya no recibe toda la carga distribuida de la losa, porque no le corresponde. ¿Sí? Así como también los steel decks o los, eh, los aceros. Pues fíjense ustedes que estas los aceros, pues básicamente uno las puede ir diseñando para que pudiese trabajar solamente en dos sentidos. Entonces aquí la mayor carga no se va a estas piezas, a menos de que todas las viviendas, esto sí, sí es algo que pasa muy frecuente en estructuras de acero, uno puede optimizar precisamente estas vigas, porque nosotros aquí no estamos recibiendo tanta carga, pero sí estamos contemplando que estamos teniendo cargas puntuales, pero ya no la distribuida como tal, no sé dónde que hacer, pero sí llega a estas dos vigas de los laterales aquí, una de este lado y la otra por acá, pues vienen a tener bastantes esfuerzos concentrados, porque hay cargas aplicadas directamente a cada nodo de intersección con la área de la. Bien, vamos a ver, aprovecho a consultar si alguien tiene alguna pregunta. Yo creería que no tenemos ninguna duda por acá. ¿Sí? Bien, entonces, pues nada, el resto de los techos va trabajando de esta manera, sí, bastante elocuente a lo que ustedes ya conocen. Hay que tener cuidado con las cosas que sean en dos sentidos, porque por ejemplo, las áreas tributarias, a ver, permítanme solo una. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablando ya de techos, si por ejemplo vemos naves industriales, aquí tenemos algo que se le llama joist. Esto probablemente lo han visto en algunos salones o naves industriales. En centros comerciales también se ve. Cuando vayan a hacer el súper, alguna despensa, algún Walmart, alguna La Torre, algún centro comercial, háganme un gran favor, un semaco. Y esa va a ser una visita técnica de cada uno de ustedes. Vean el techo, presten atención a cómo están los elementos ubicados en el techo. O van a ver costaneras o van a ver elementos tipo joist, que son como estos que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Y estos, pues lo que hacen es de que reciben lo que les tributa un área, el área de lámina. ¿Sí? Entonces, ese es el área que entran sobre estas piezas y estos pues ya empiezan a ser los que van a someter a las costaneras o a los elementos estos que les llamamos joist a a un tipo de esfuerzos a flexión. ¿Sí? Bueno, entonces acá seguimos avanzando. Aquí podemos determinar que pues va a tener una carga distribuida, que sería lo que le aporte la lámina. Digamos que el área de incidencia sobre esta costanera es de 2.5 pies de ancho y tenemos 15 pies eh, de largo como tal, ¿verdad? Si nosotros esta carga distribuida la traducimos literalmente, a un número, multiplicamos el ancho de 2.5, ¿sí? Eso lo vamos a multiplicar por 72 libras pie. ¿De dónde salen esas 72 libras pie? Bueno, pues básicamente va a ser carga a partir de una carga viva que recibe este techo, es decir, 40 libras sobre pie. ¿De dónde sale esa carga viva? Bueno, pues
de algunos operarios o albañiles o instaladores o laminadores, ¿sí? Que van a estar sobre el techo. Es una de las cargas mayores. O también gente que puede estar sobre el techo para dar mantenimiento. Van a estar estas personas, pero además la lámina tiene su propio peso. ¿Sí? La lámina, los tornillos, los canales, etcétera, etcétera, los accesorios. Esto tiene su propio peso. Y este peso llega a acumular hasta 32 libras-pie. ¿Sí? Entonces tenemos 32 libras-pie más 40, obtenemos 72 libras-pie. Por el ancho de 2.5, esto nos da 180 libras sobre pie. Entonces esas 180 yo las distribuyo en mis 15 pies de longitud. Si yo multiplico, vamos a ver aquí rápido, si yo multiplico 180 libras por 15 pies, tengo una carga completa de 2700. Todo eso va a caer sobre mi viga. Y si está equilibrada, horizontal completamente y los apoyos son iguales, puedo dividir esto en dos para obtener mis 1350, que son las reacciones que obtengo en cada extremo de mi viga, tipo joystick. ¿Sí? Bastante sencillo. Pero nuevamente, ahí les queda el libro para que vayan repasando luego los ejemplos, ¿verdad? Cuando hablamos de losas, entendamos las losas, en este caso es un sistema de acero, pero es una losa que está pensada que sea eh, para que distribuya a todas las vigas que la rodean, ¿sí? Entonces, estas vigas que le rodean digamos, aquí tenemos una viga de 4 metros que es la que está entre D y C, ¿sí? Entre D y A tenemos nosotros 5 metros, entre A y B tenemos pues obviamente 2 metros también, pero es regular, es cuadrada, es rectangular. Entonces aquí la viga entre A y B lo que va a tener es el aporte de este pequeño triángulo. Vamos a ver por acá, vamos a hacer un pequeño esquema. Lo que está dentro de este contorno, de color naranja, pues obviamente es lo que entra a cargar o aportarle a esa viga entre A y entre B, ¿sí? Por lo tanto, lo que está resaltado en color amarillo, que está entre D y A, perdón, disculpen, pensé que aquí está aquí en amarillo, pues obviamente toda esta área es la que va a distribuir sobre estos 5 metros, ¿sí? Si nosotros queremos verlo a mayor escala, ¿cómo sería esa distribución? Bueno, yo hice entre D y A, pero entre C y B, que es lo mismo, aquí está, miren, entonces. Aquí está la integración y obviamente no es una carga uniformemente distribuida, porque hablamos de que aquí en donde está B, tanto para la viga AB como para la CB, le está aportando en B específicamente a cada viga. La losa se divide para, digamos, deja un poquito de carga para A y B y otro poquito para C y B, ¿sí? Entonces por eso es de que aquí sale un ángulo que generalmente va a 45, ¿sí? El mismo ejemplo, por favor, revisen ustedes. Eh, Vamos a ver por aquí, solo quiero ver algo rapidito. A ver, por favor, ¿cómo? Muy bien. El principio de la superposición, ¿sí? Este pues tal vez aquí sí lo vamos a tocar una parte. eh, uy, esa página 68 del libro en español, ¿sí? Entonces, el principio de la superposición es la base de gran parte de la teoría del análisis estructural, ¿sí? Quiere decir de que nosotros podemos afirmar que el desplazamiento total de las cargas internas, es decir, los esfuerzos, en un punto de una estructura sometidos a varias cargas externas, puede determinarse al sumar los desplazamientos. Lo que pasa está en que van a estar relacionados unos con otros porque pertenecen al mismo sistema estructural, ¿sí? Causados por cada una de las cargas externas que actúan por separado. Para que este enunciado sea válido es necesario que exista una relación lineal entre cargas y esfuerzos, ¿sí? Causados por cada una de las cargas externas que actúan por separado. Para que este enunciado sea válido, es necesario que exista una relación lineal entre las cargas y esfuerzos de los desplazamientos, ¿verdad?
Muy bien, entonces hay varios criterios que hay que tener en cuenta. Uno es que nosotros para este curso vamos a asumir este concepto que aprendieron ustedes del curso de resistencia a materiales y es de que el módulo de elasticidad se va a mantener para el comportamiento de todas las piezas y elementos y sistemas estructurales que nosotros analicemos. Es decir, ninguna pieza excede el rango elástico. A ver, vamos a hacer un par de preguntas. Ahí estamos, ahora sí. Pues les decía, para que les quede ahí en el video, de que cuando empezamos nosotros a cargar alguna probeta, algún material, alguna pieza, alguna viga, alguna columna, nosotros empezamos a deformarla, eso es un hecho. Pero cualquier material tiene una propiedad que se llama elasticidad. Pues esta elasticidad lo que hace es de que, miren ustedes acá, tenemos nosotros una región elástica, ¿sí? Que es la primera entre cero de formación y yo aplico más fuerza, fuerza sobre área me produce un esfuerzo y esto produce entonces ahora aquí en el eje horizontal una deformación unitaria. Esa deformación unitaria va a irse deformando, va a irse deformando. Si yo automáticamente quito la carga, regresa a su forma original. A esto se le conoce como una región elástica. Creo que aquí la resolución no me ayuda. Eh, bueno, vamos a estar este diagrama, esfuerzo de formación. Muy bien, entonces acá nosotros tenemos esta primera área donde si yo cargo o descargo mi elemento o pieza, yo automáticamente pues esta pieza analizada vuelve a su forma original. Eso es un hecho. Pero si yo llego al punto B, lo que puede llegar a ocurrir es de que puedo llegar a encontrarme con el hecho de que si yo excedo este punto, que se le llama límite elástico, ya no se cumple la ley de Hooke. Es decir, que aquí yo empiezo a deformar, ya entro en un rango plástico y ahí deformo mis piezas y ya no vuelven a su forma original. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que para fines de este curso, nosotros vamos a asumir que siempre vamos a estar cumpliendo la ley de Hooke. Nunca vamos a deformar las piezas. Eso ya va a ser para cursos más avanzados, como diseño estructural, por ejemplo. Quería que estuvimos claros en esto. Ok. Entonces, ahora, el segundo principio que debemos de tener en cuenta para la superposición, eh, que es el que se habla aquí en el capítulo 2, nosotros tenemos que la geometría de la estructura no se puede cambiar conforme nosotros apliquemos cargas, porque si no, entonces ya entramos en un análisis que hay que ir actualizando conforme se deforma la pieza. ¿A qué voy? Si por ejemplo yo estoy analizando una viga simplemente apoyada de acero, ya dijimos que el acero, pues es un material, bueno, eso no lo habíamos dicho, pero el acero es un material. Pues ya habíamos dicho que los materiales tienen una propiedad o característica que se llama elasticidad. Si no la conocen del curso de resistencia a materiales, pues repásenla por favor. Pero es donde se va a cumplir la ley de Hooke, ¿sí? Con esta ley de Hooke, básicamente lo que nosotros vamos a tener es de que cada vez que la pieza se deforme, así como esta viga que, creo que ya la borré de aquí, sí, ya la borré. Bueno, pero regresando a aquella viga que pues hablábamos hace un momento, si esta se llega a deformar, lo que va a pasar con ella es de que eh, la longitud puede cambiar, ¿sí? Entonces, también el peralte de viga, si yo tengo una viga de 40 centímetros por 20 de ancho, por ejemplo, y si yo la estoy aplastando, puede ser que los 40 al centro ya son 40, puede que sea 39, ¿sí? Porque se está deformando, pues ahí tiene una carga. Pero para fines del principio de la superposición, que es como se resuelven todos los ¿cómo se llama? Ejercicios de este libro, no aplica ni esta deformación, así como tampoco siempre va a aplicar la ley de Hooke. Es decir, siempre tenemos rangos elásticos. Con esto, mis estimados, podemos resolver cualquier problema de este libro. Ya en la realidad o ya en análisis o diseños más avanzados, ahí sí podemos deformar eh, los diferentes elementos, ¿sí? Okay, aquí vamos a tener, eh, hay un ejemplo de un edificio que está sometido a cargas de viento, ¿sí? Y pues que sepan, por favor, que cada vez que nosotros hagamos algún corte, por ejemplo, en una vía, si nosotros tenemos
siempre la viga sometida a flexión. Y nosotros pudiéramos congelar ese escenario, ese momento donde la viga está sometida a flexión, congelamos un momento, le sacamos una instantánea a lo que está sucediendo ahí y cortamos la viga, canalizamos a la mitad o en ese corte el que vamos a tener esfuerzos por constante, claramente, esfuerzos axiales, momentos a flexión, y como tenemos fuerzas, para nosotros garantizar el equilibrio, sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas y momentos tiene que ser igual a cero. Si nosotros garantizamos esto, tenemos un equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿por qué recordarles esto que es de física? Porque este equilibrio nos va a permitir resolver la mayoría de sistemas de estructurales activos. Entonces, es un recordatorio, nada complicado ni sofisticado. A ver, ¿cómo determinamos ahora si una estructura está estáticamente determinada o indeterminada? Bueno, vamos a ver aquí los dos libros, ¿sí? Para que no se nos complique. Una estructura va a ser estáticamente determinada si el número de componentes de fuerzas es igual a 3 veces el número de partes, ¿sí? Porque cada una tiene fuerza vertical, horizontal y momento. Pero si el número de componentes de fuerzas supera 3 veces el número de piezas, entonces ahí nosotros tenemos una estructura estáticamente indeterminada, ¿sí? Esto seguramente ya lo habían visto en su curso de estática. Si una estructura es estáticamente determinada, las ecuaciones adicionales necesarias para resolver eh, las reacciones desconocidas se obtienen al relacionar las cargas aplicadas y las reacciones con el desplazamiento o la pendiente en diferentes puntos de la estructura. Ya empezamos a necesitar otros sistemas que van a ser lo que vamos a ver del capítulo 14, 12 y 14. ¿Sí? Bueno, ¿cómo ocurre eso? ¿Qué quiere decir eso? A ver, analicemos aquí, rapidito. Si, por ejemplo, yo estoy con el ejemplo 2.4, vamos a clasificar estas vigas que nosotros tenemos acá. Miren ustedes, prestemos atención al inciso A. El inciso A, aquí yo tengo, vamos a ver, muy bien. Yo tengo, porque esto es un apoyo articulado, voy a tener una fuerza horizontal, vertical, perdonen ustedes, y una reacción horizontal. Y estos que son apoyos tipo roller o simples, yo tengo solamente una carga vertical, ¿sí? Bueno, veamos. Aquí me dice el libro que N es la cantidad de piezas, ¿sí? Veamos ustedes. N es un total N de partes, ¿sí? ¿Cuántas partes hay acá? O sea, ¿cuántas piezas estamos analizando? Pues obviamente yo solo tengo una viga, ¿sí? Entonces, N equivale a una viga, ¿sí? Bastante, bastante obvio por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántas fuerzas tengo yo? Tengo tres fuerzas que son las flechas que aparecen por acá. Entonces, yo tengo que si R es igual a 3 y N es igual a 1, entonces yo tengo una estructura estáticamente determinada porque R, que es el número de fuerzas, es igual a 3 veces el número de piezas. ¿De dónde me saqué eso? Pues acá en su página número, ¿qué será esta? 48, dice que si R, que son las reacciones, es igual a 3 veces por el número de piezas, es decir, 3 por 1, y efectivamente, R, las reacciones, es 3, es igual a 3 por 1, que es igual a 3. 3 es igual a 3, se cumple, por lo tanto, tenemos una estructura estáticamente determinada, ¿sí? Ahora acá, vamos revisando la siguiente. Aquí sí se complica un poquito, miren ustedes. Por tener un empotramiento tenemos tres reacciones solo en ese punto. Una reacción a momento, una reacción vertical y una reacción horizontal. Esas son las reacciones que producen un empotramiento. Luego tenemos una, dos más. Aquí se producen 5 flechas, que son 5 reacciones. R es igual a 5. Pero la cantidad de piezas sigue siendo solamente una viga. Entonces,
N es igual a 1. Pero reacciones R es mayor a 3 veces cantidad de piezas. 5 es mayor a 3 por 1. 5 es mayor a 3. Por lo tanto, tenemos una estructura estáticamente indeterminada. Y sucesivamente ustedes pueden revisar también el inciso 6D, en el cual, ahora sí, cada vez que ustedes tienen este símbolo en el libro de texto, demuestra el corte o la separación entre una pieza y otra. Quiere decir de que en este caso son dos piezas. Aquí tenemos ¿cómo es que se llama? Eh, una reacción a momento y una horizontal más no vertical que se permite ese desplazamiento. Son dos fuerzas más las dos que se producen aquí en este punto. Estas no se vuelven a sumar con estas, sino que aquí llevamos dos. Aquí ocurren las mismas dos adicionales, llevamos cuatro. Y en este apoyo, que es un apoyo tipo articulado, producen dos adicionales. Con lo cual, estamos llegando a tener cantidad de reacciones igual a 6 y n, que son dos piezas, pues 2 por 3 me produce 6 y 6 es igual a 6. Con lo cual, tengo una estructura estáticamente determinada. Caso contrario acá. Si yo tuviera este escenario, aquí tengo tres reacciones. Aquí tengo las tres, ¿sí? Y a nivel de fuerzas internas ocurren 2 y 2, más 3 y 3, tengo 10, ¿sí? Ojo que no sumo aquí 2 y luego otras 2, no, sino que son 2 por nodo, ¿sí? 2 y 2, van 4. 3 van 7, más otras 3 serían 10. Entonces, reacciones son 10 y n es igual a 3. Pero 10 es mayor a 3 por 3, que es 9, ¿sí? Entonces, así es como nosotros podemos ir clasificando la cantidad de piezas como tal, ¿verdad? Eh, que esto también nos permite encontrar si nosotros llegamos a tener estructuras estables o no. Y ya con esto finalizamos el día de hoy. Miren ustedes acá. Eh, Estabilidad, pues, ¿cómo se llama esto? Determinación, creo que llaman en español. También. Sí, determinación y estabilidad. Determinación es si es estáticamente determinada o indeterminada. Y la estabilidad se produce al tener o saber la cantidad de reacciones que tenemos. ¿A qué me refiero? Que la estabilidad es aquella que busca garantizar que el equilibrio se vaya a cumplir más adelante. ¿Sí? Para garantizar el equilibrio de una estructura o de sus elementos no es necesario satisfacer las ecuaciones de equilibrio, sino que los elementos también deben estar correctamente sujetos o restringidos por sus soportes. ¿A qué voy? De que si nosotros tenemos una viga adecuadamente apoyada, pues obviamente no va a suceder esto que se le llama restricciones impropias. ¿Sí? Pero si nosotros no conocemos y no podemos garantizar la cantidad de reacciones, es decir, que vimos aquí, si R es menor a 3 veces N, recuerden 3 veces N, la cantidad de piezas, esta estructura es inestable, porque va a tener, a ver, por ejemplo, si yo tengo una viga, miren, el ejemplo aquí de la viga articular, miren, pues, este inciso A, yo aquí tenía dos reacciones al inicio, pero si, por ejemplo, imagínense ustedes que yo no tuviera este tipo de apoyo, sino que yo tuviera, vamos a tratar aquí de hacer una observación. Bien, pues, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo acá, vamos a ver aquí si me sale ustedes. A ver, imagínense que esto no existe así, sino que es básicamente otro tipo de apoyo, como este que tenemos acá, que es un circulito. Entonces estos, pues simplemente lo que ocurre es de que me producen una reacción vertical. Eso ya lo vimos. Bien, tengo una reacción vertical y otra reacción vertical por este lado. Quiere decir que R equivale entonces a 2. ¿Sí? Con lo cual, entonces yo tengo una estructura estáticamente determinada. Pero no solo eso, sino que también yo tengo una estructura inestable. Es decir, si yo una viga la apoyo solamente en dos eh, cilindros, la viga en cualquier momento se puede desplazar a cualquier lado. Imagínense que ustedes se quisieran parar sobre una viga de estas. Ante cualquier desplazamiento lateral, como no hay una fuerza que se oponga, ustedes se van a caer. Eso es de que una estructura o una viga o una pieza sea inestable. ¿Sí?
En cambio, va a ser estable, o miren, así como en esta ocasión, donde la cantidad de reacciones es mayor o igual a 3 veces n. Va a ser inestable si las reacciones de los elementos son concurrentes, es decir, que se encuentran una con otra, o paralelas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una estructura que produzca muchas reacciones, así como la que tenemos acá, vamos a ver aquí, nada más. Ahí, estamos, 2.7. Creo que aquí no cargó muy bien todas las imágenes. Porque no sé si editando por ahí, tal vez a lo mejor pueden, o permítame, solo quiero ver aquí, página 54. Solo quiero hacer aquí algo rapidito. Abramos, por ejemplo, con Mesh. A veces cargan bien en un lado, en otro no. Una 75 habíamos dicho. Hasta ahí, cuidado con. Creo que es porque ya había editado con tablet. Siempre estoy sobre el mismo archivo, ¿sí? Pero es que no me acababa ahí en el lado. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes que acá yo tengo, ¿sí? Que, veamos, clasifiquemos estas estructuras. Es bastante sencillo. Miren pues, ustedes. La estructura en A, ¿sí? Me produce algunas reacciones. Si tengo un roller aquí en B, me produce una reacción horizontal y en la articulación en A me produce dos reacciones. Esto que genera es de que eh, el elemento es estable, puesto que las reacciones no van a ser concurrentes. Es decir, que esta horizontal no se encuentra contra esta. No llegan a chocarse, digamos. En cambio, la pieza de abajo, esa sí es inestable, porque la reacción de A es en realidad una reacción inclinada. Quiere decir de que podría descomponerse a través de trigonometría con una componente horizontal y una vertical, de tal manera que se encontraría contra B, ¿sí? Entonces acá, pues, eso sería, por favor, el hecho de que para la próxima clase puedan ustedes revisar los diferentes ejemplos, si gustan realizarlos paso a paso otra vez, para que podamos tener esto claro. Y empezamos pues, la próxima clase a partir de la resolución de algunos problemas que vamos a tener ya directamente en el capítulo número 2. ¿Sí?